de la madrugada, ya con 10 minutos. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Trasnoche de la Radio a través de nuestras 43 estaciones y también por nuestra señal de BioBio TV para poder hablar de un tema que le habíamos prometido al comienzo de este programa, de esta edición de martes 13 de enero del año 2026, donde nos vamos a concentrar principalmente en un tema que es delicado, pero también es necesario de abordar. Inclusión escolar y derechos de niños autistas o niños en condición TEA. Bueno, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ordenó reincorporar a un niño de 8 años al Colegio San Francisco Javier, dejando sin efecto la cancelación de su matrícula para el año 2026. El tribunal dijo que la medida fue ilegal y arbitraria por no implementar apoyos y ajustes razonables exigidos por la ley TEA y por aplicar sanciones sin instrumentos mínimos como el plan de acompañamiento emocional y conductual y protocolos de desregulación. Para entender qué significa esto, qué obligaciones tienen los colegios y cómo se evita que la convivencia escolar termine en exclusión, vamos a conversar a esta hora de la madrugada con el abogado Ricardo Mac de la Fundación Apoyo Legal TEA. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido al Trasnoche de la Radio, un gusto. Hola Nicolai, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muchas gracias. Saludos para toda la audiencia también. Muchas gracias, Ricardo, y gracias por aceptar nuestra invitación. Pero Ricardo no está solo. También está con nosotros en estudio el psicólogo, perito judicial, experto en TEA, James La Rosa, con quien vamos a armar un panel de conversación muy interesante relacionado justamente a este tema, relacionado justamente a lo que ha sucedido con respecto a este caso. James, ¿cómo estás? Bienvenido acá al Trasnoche de la Radio. Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, junto a Ricardo, a la distancia, y junto a James acá en el estudio, vamos a abordar este tema en absoluta profundidad. Y quiero que también ustedes puedan ser partícipes a través de nuestras dos vías de contacto, el 800-810-810 y también el más 569-9200-7888. Vamos a partir con Ricardo, que nos está escuchando a esta hora desde la ciudad de Antofagasta. ¿No es así, Ricardo? Así es, Nicolás. Estamos acá radicados en la ciudad de Antofagasta desde hace, toda la vida en realidad. Bueno, Ricardo, para poder ubicarnos en lo esencial, ¿qué fue lo que ordenó la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y qué dejó sin efecto? Porque, bueno, habíamos dado puntos clave, como por ejemplo la reincorporación de este menor de 8 años. A ver, básicamente la Corte de Apelaciones de Puerto Montt lo que hizo fue recoger lo que nosotros solicitamos mediante la interposición del recurso de protección en cuanto a considerar que efectivamente la cancelación del niño constituía efectivamente un acto ilegal y arbitrario. Sobre una serie de bases que son bastante técnicas desde el punto de vista jurídico, pero que en síntesis logran encontrar una lógica, la adoptación de una medida que es muy correcta por parte de la Corte, en cuanto a señalar no solamente la motivación por parte del establecimiento educacional en lograr establecer un modelo de inclusión voluntarioso, es lo que corresponde. Esto está establecido por ley. La ley es la que obliga a los establecimientos educacionales a ejecutar correctamente todos y cada uno de los mecanismos que establece no solamente la ley, sino que las normativas asociadas al asunto en concreto, como un estado general, no solamente como un acto de buena fe, sino que una obligación que tienen cada uno de los establecimientos educacionales en cumplir con este proceso inclusivo. Sobre esta base, la Corte de Apelaciones adopta y dice, mira, efectivamente existe un acto ilegal y arbitrario, establece una primacía de la educación inclusiva. Las particularidades que tiene esta sentencia, que también le da una especial intensidad al control judicial tratándose de los niños neurodivergentes. Y obviamente, dentro de esta misma lógica y dentro de lo que establece la sentencia que estamos conversando, rechaza
la supuesta proporcionalidad que aduce el colegio en cuanto al ejercicio de sus potestades funcionales y académicas. La lógica adoptada por el colegio es decir, oye, nosotros estamos cumpliendo dentro de la proporcionalidad que establece el reglamento interno de la comunidad educativa, por tanto no hay arbitrariedad, no hay ilegalidad, lo cual no es correcto porque obviamente esto no es un acto apartado, acá existe un correlativo de hechos que por lógica requieren tener un análisis que es distinto, sobre todo con los niños neurodivergentes. Claro. Bueno, justamente la sentencia habla de un acto ilegal y arbitrario. Abremos comillas. Bueno, en simple, Ricardo, ¿qué entiende la Corte por, comillas, ilegal en este caso? Básicamente, la lógica que considera la Corte de Apelaciones respecto de darle este matiz del concepto de ilegalidad y arbitrario es precisamente cuando existe una amenaza que perturbe el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales, en este caso de los niños. Obviamente, insisto, bajo la lógica de descartar la discrepancia que se genera con la tesis que tiene el colegio en cuanto a determinar que es una mera discrepancia reglamentaria. O sea, no estamos en presencia únicamente de una discusión reglamentaria, estatutaria, que pueda decir relación con lo que el establecimiento educacional debe cumplir internamente como protocolos internos. A lo que aborda la sentencia es precisamente que la educación debe ser inclusiva, no puede ser optativa. No se trata de que el colegio pueda optar si quiere incluir o no quiere incluir a un niño neurodivergente. Es una obligación legal que debe hacer. Y bajo esta lógica, los ajustes que debe incorporar dentro del proceso de la comunidad educativa tienen que ser ajustes razonables, que son exigibles precisamente por la ley 21.545 y su normativa complementaria. Estas orientaciones tienen que tener dos características que yo puedo visualizar en términos generales. Por una parte, tiene que tener lo primordial, que es el carácter preventivo. No podemos separar la lógica del análisis que puede tener un niño neurodivergente con un niño neurotípico. Por eso se establecen precisamente los mecanismos y los protocolos asociados precisamente al acompañamiento del niño en su forma de poder participar en la comunidad educativa y que precisamente pueda insertarse correctamente a este sistema educacional. Claramente. Y bueno, vamos a preguntarle también a James desde el lado ya psicológico. Cuando un fallo habla de desregulación emocional y conductual, ¿de qué estamos hablando clínicamente? ¿Y por qué no se puede tratar igual que una falta disciplinaria típica? Bueno, hay que tomar en cuenta que el TEA es un proceso del sistema nervioso que procesa de manera distinta los distintos tipos de vectores ambientales, o sea, audición, sonido, palabra, o sea, es una manera de percibir el mundo de una manera completamente distinta. Entonces, cuando yo tengo una desregulación, no hay que confundir una desregulación con una falta a la disciplina, que son cosas completamente distintas, porque una desregulación tiene que ver con el estrés del sistema nervioso. O sea, esto es neurociencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo un estrés del sistema nervioso, claramente los procesos de orden, de operación que tiene el cerebro son completamente distintos. Y ahí el niño entra en crisis. Ahora bien, es por eso que los niños TEA son tan estructurados o tienen que tener una lógica de funcionamiento predecible. Es por eso que cuando se nombró por el señor abogado, el tema de la parte predictiva tiene que ser predictiva, pero también tiene que ser preventiva. No tiene que ser sancionatoria, porque no sacamos nada con no descubrir con quién estamos al frente, no diagnosticarlo y solamente aplicamos una sanción. Eso no va a mejorar en nada, todo lo contrario. Vamos a castigar una conducta y vamos a castigar un síntoma. Esto es como símil de la parte neurotípica, que a mí me castigaran por estar depresivo. A mí no me pueden castigar por estar depresivo, sino que es un síntoma. Y aparte de eso de que los niños TEA sí tienen temas de desarrollo que son distintos. Entonces,
los niveles de apoyo, que el DSM-5 se basa en niveles de apoyo para poderlo diagnosticar, tienen que ser acorde a las etapas del desarrollo del niño. Entonces, cuando yo tengo una desregulación, tengo que ver el por qué, el cómo, el dónde, el cuándo y qué es lo que pasa con el diagnóstico. Si no hay un diagnóstico, claramente acá los docentes y el personal docente, entre paréntesis, tiene que estar capacitado de una manera mínima o de una manera basal, que es lo que significa reconocer conductas de crisis versus reconocer un problema conductual. ¿Qué suele pasar, James, cuando el entorno escolar no identifica gatillantes, no identifica las señales de alerta, pero tampoco identifica las estrategias de regulación? ¿Cómo escala ahí un conflicto? Bueno, ahí hay que ver también de que la familia también sufre un estrés, ¿ya? Se ha visto y se ha investigado de que las familias que tienen niños TEA o personas que viven con algún familiar TEA empiezan a producir un tipo de síndrome como el estrés postraumático. Entonces, por tanto, no solamente recibo un niño que tiene desregulaciones, sino que también una familia un poquito desesperada y también castigada por el mismo sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo ciertas problemas del sistema para poder recibir estos niños, claramente la escalada va a subir siempre. Y esta escalada va a producir daños crónicos en los niños. Y en ese sentido también hay que incentivar la sociabilización, el lenguaje, el tema de los apoyos como sociedad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que hoy en día la OMS está estableciendo de que anteriormente eran de 100 nacimientos, eran 10 niños que podían presentar conductas TEA. Ahora no, ahora son 50. Entonces, vamos para allá. Entonces, esto puede ir una escalada. Y esta escalada tiene que ver con problemas de comorbilidad, que es lo que significa depresión, ciertos trastornos de personalidad, pero también hay algo basal y muy importante, el suicidio. La estadística dice de que las personas con la condición de TEA tienden a tener más grados de suicidio que otras que son neurotípicas. Bueno, vamos a preguntar también volvemos al plano judicial, James, y vamos a hablar con Ricardo respecto a ver, ¿qué rol juegan en el razonamiento de la Corte los antecedentes que entregó la Superintendencia de Educación y sus contrataciones administrativas? Todo antecedente que se expone a la Corte de Apelaciones y en realidad cualquier ente jurisdiccional obviamente tiene una relevancia y son analizados en su justo mérito. Obviamente el análisis de las distintas denuncias y reclamos que se interpusieron ante la Superintendencia de Educación, los cuales fueron precisamente, tuvieron un alcance positivo para la familia y efectivamente fue sancionado el establecimiento educacional, se toma desde el punto de vista de un acto de racionalidad constante y permanente. Es decir, el establecimiento educacional, y por ahí va también la lógica de la Corte de Apelaciones, no estamos hablando de un elemento aislado, no estamos hablando de un hecho puntual, como trata el establecimiento educacional de visualizarlo. Esto es un hecho que es constante, que es permanente, que es continuo, y eso obviamente se ratifica precisamente en los elementos discrecionales que establece, en este caso, el ente estatal, al sancionar con multas bastante gravosas al establecimiento educacional precisamente por no llevar a cabo los mecanismos que establece la ley. No hay que olvidarse que la ley 21.541, dentro del catálogo de disposiciones que establece, obliga precisamente como un deber del Estado a poder asegurar que todas las personas puedan tener un desarrollo personal en la vida de manera independiente, autónoma, con igualdad de oportunidades, lograr asegurar que todas estas personas puedan tener el libre ejercicio y goce de sus derechos en igualdad de condiciones. Bajo esa lógica y en materia educacional, precisamente se establecieron protocolos y se establecieron instrumentos que obliga a los establecimientos educacionales a cumplir con este proceso de inclusión. Precisamente, y para ir ahondando un poco en el tema, la circular 586, que fue precisamente emanada del año 2024, lo que hace es asegurar
que el proceso de educación de los niños, niñas y adolescentes autistas puedan lograr obtener los objetivos de aprendizaje suficientes y eficaces. Es decir, no solamente es suficiente contar, por ejemplo, con un PAE, si no se aplica a tiempo, si no se aplica eficazmente. Es decir, si yo yo como establecimiento educacional, voy a hacer el plan de acompañamiento al niño en el mes de diciembre, por cierto que durante todo el año este niño no va a tener un acompañamiento, no se va a entender cómo es el proceso interno que lleva el niño respecto de su conducta, cómo se trabaja su desregulación, cómo se trabaja el proceso que es una conducta que es, como lo explicaba recién James, que es una cuestión que escapa de una racionalidad respecto de un niño neurotípico. Por eso es tan importante el trabajo en mancomunión, no solamente con el niño, sino que también con la familia. Y por ahí viene también la necesidad de que los establecimientos educacionales logren, de la manera que sea, porque la ley lo establece, cumplir con los mecanismos de preparación y capacitación a la comunidad educativa en general. No solamente a los profesores, sino que también a todas y cada una de las personas que participan de la comunidad educativa. Es absolutamente relevante. Y obviamente podemos entender que en distintos casos pueden ser complejas las situaciones, si es un colegio particular, si es un colegio público, que obviamente los procesos son complejos, pero bueno, es necesario, y por eso finalmente nos obliga a nosotros como abogados cumplir con esta función. La función precisamente de la fundación es esa, es lograr tratar de aportar con un granito de arena a aquellas familias que lamentablemente no pueden encontrar una solución a un conflicto tan complejo que es precisamente no poder insertar a sus hijos neurodivergentes en un sistema educacional. Bueno, para las familias que nos escuchan a esta hora, Ricardo, James, si están viviendo algo parecido, ¿cuál es el piso mínimo, según tú, que deberían exigir al establecimiento antes de llegar a una sanción máxima? Lo que pasa es que los mecanismos de trabajo que deben tener los establecimientos educacionales deben ser progresivos y acordes precisamente a la situación que lleva cada uno de los niños. La situación de los niños neurodivergentes varía dependiendo de cada uno de ellos. O sea, no puede haber un estándar generalizado. Esa es la idea precisamente del PAEP, trabajar en conjunto con las familias para poder adecuar la situación de este niño con una situación, por ejemplo, de la comunidad educativa o de los niños neurotípicos. La importancia de esto es que si existe una sanción, de hecho, Nicolai, es súper importante destacar esto porque es parte un poco de una defensa más, insisto, yo quiero ser muy respetuoso en ese punto, pero es una defensa más corporativa por parte de los establecimientos educacionales, en la lógica de decir, oye, mira, yo no puedo tratar a los niños TEA con una vara distinta a los niños neurotípicos. No se trata de tratarlos distintos, no se trata de hacer una separación, porque al final viene a ser un efecto regresivo. Este proceso de inclusión va a pasar a ser un efecto regresivo y se va a mirar de otra manera. No, es que lleven precisamente los procesos de consumo con los niños, de consumo con las familias, poder acompañar a los niños en este proceso que para los niños neurodivergentes es muy complejo. Y esa lógica, si van a existir sanciones, que deben existir en aquellos casos en los cuales se pueda diferenciar cuando es un acto de desregulación emocional o un acto conductual, poder tomar precisamente los caminos proporcionales a la problemática que se genera en el momento determinado. Claro. Todo esto tiene que ser un camino, insisto, progresivo. Y James, bueno, dentro de tu experiencia pericial en este caso, ¿qué elementos debería tener un plan escolar efectivo para prevenir crisis y proteger a toda la comunidad? Bueno, primero, tienen que tener personal capacitado. Este personal capacitado claramente puede ser psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, dependiendo del establecimiento en el cual esté. Pero aparte de eso, de que se tiene que capacitar en el sentido de que los profesores tienen que también actualizarse. El TEA, partamos de que recién se viene estudiando hace 10 años como tal. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no me actualizo,
Si yo no voy a la fuente, si yo solamente creo que el TEA, porque hay muchas personas que creen que el TEA es algo que tiene que ver con la parte conductual, que no tiene que ver con una parte del sistema nervioso. Y hay mucha evidencia que esto es neurociencia. Yo insisto, esto es neurociencia. O sea, no es lo mismo que yo tenga un niño neurotípico que un niño que desde siempre empezó con algunas conductas, unas señales de TEA. Es por eso que en los CEFA o en la parte del Ministerio de Salud, por lo menos acá de Chile, se pasan los M-Chat, que son test que son para pesquisar indicadores de TEA. Y es por eso que después hay indicadores de TEA, hay que ver si hay problemas de lenguaje. Y ahí existen programas dentro de los CEFA en el cual te pueden ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, volviendo a qué es lo que se tiene que pedir, primero que nada que el reglamento tiene que estar adecuado. Eso no significa que tiene que ser light. No tiene una cosa contra, no. Y cuando se hace el reglamento, también tiene que ser inclusivo. Tiene que ser con los especialistas que sepan del tema. Porque si yo llego y lo hago solamente desde una visión docente, claramente la medición va a ser el aprendizaje. Pero si yo lo hago con una visión fonoaudiológica, va a estar entre medio de la comunicación. Si es el tema de psicología, va a estar el tema también de la emocionalidad, del pensamiento, de la inteligencia. Y así se puede construir un buen reglamento, que ese reglamento, entre paréntesis, va a estar regulado y va a estar también apoyado por los familiares que ellos también tienen mucho que decir acá. Entonces, cuando yo tengo un buen reglamento, es cuando es inclusivo. No es exclusivo para alguno o no es desde lo neurotípico, sino que tiene que ver también con hacer comunidad. De todas maneras, y bueno, nos quedamos en este primer bloque con una idea central. La convivencia escolar no es sinónimo de castigo y bueno, en estudiantes en condición TEA, el sistema exige apoyos, ajustes razonables, procedimientos justos antes de llegar a medidas extremas, como lo que ocurrió en este colegio de la ciudad de Puerto Montt, el colegio San Francisco Javier. Bueno, vamos a una pausa. Estamos conversando con Ricardo Mac, abogado de la Fundación Apoyo Legal TEA, y con James Larrosa, psicólogo experto en esta materia, perito judicial, donde vamos a seguir ampliando más allá de este caso, porque queremos también no solamente hablar de este caso puntual, porque este es el corazón de lo que nosotros queremos conversar en esta ocasión aquí en el Trasnoche de la Radio, sino que además queremos construir aprendizaje, porque naturalmente hay patrones de conflicto, hay prevención, hay rutas institucionales, bueno, y cómo también hablar del tema sin llegar a la estigmatización, que eso también es muy, muy importante al momento de conversar estos temas. Los errores típicos, qué cambios concretos, por ejemplo, podemos aplicar en los colegios, en la familia. Bueno, todo eso y mucho más lo vamos a ir viendo a la vuelta de la pausa. Pero antes, Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visita sus tiendas o vitelenergia.com. Y estamos también con Die Plus, potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos. Baja de peso naturalmente con Die Plus. Encuéntralo en farmacias NOP, farmacia del Dr. Simi, tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Hacemos una pausa y seguimos conversando de este tema aquí en el Trasnoche de la Radio. No se vaya. Nicolai Stañaro en el Trasnoche de la Radio. Las noticias te acompañan todo el verano y tú estás informado. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Estás viendo el Trasnoche de la Radio. Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Mantente al tanto con toda la actualidad con cobertura completa, análisis profundo y noticias que marcan la pauta. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Radiograma matinal. Por Bio Bio TV.
Pasadas las 10, sigue el viaje. Actualidad, datos, espectáculos y la mejor compañía. De lunes a viernes, acompaña tus mañanas con nosotros. Expreso Biobío por Biobío TV. Entregar contenido riguroso y transversal a todo Chile. BioBio TV, la imagen de la información. Lo que escuchas, ahora lo ves. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 56-99-200-7888. WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. 1:37, ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el Trasnoche de la Radio. Agradecemos a James La Rosa, nuestro invitado acá en el estudio, psicólogo experto en materia de trastorno del espectro autista, TEA. Y en línea está con nosotros desde Antofagasta el abogado Ricardo Mac de la Fundación Ayuda Legal TEA. Bueno, vamos a plantearle a ustedes preguntas de alguna otra manera cruzadas para ambos, para poder seguir complementando esta conversación, porque vamos a salir, como les decía antes de irnos a la pausa, de salirnos del caso puntual, que es el puntapié inicial de esta conversación. Recordemos, para la gente que está a esta hora recién integrándose a la sintonía, el pasado 7 de enero la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ordenó la reincorporación de un niño de 8 años al Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt, dejando sin efecto la cancelación de su matrícula para el año 2026. Y al respecto, la idea naturalmente es detectar patrones de conflicto, prevenir este tipo de situaciones, si hay rutas institucionales y, bueno, cómo hablar del tema sin llegar a la estigmatización. Bueno, partamos contigo, James, ¿te parece? Cuando estos casos terminan en sanciones o en expulsiones, ¿qué es lo que crees tú que se repite más? ¿La falta de ajuste, la mala comunicación, la falta de registro, el desconocimiento, soluciones reactivas? ¿Qué es lo que crees tú? Todas las anteriores, Nicolás. Todas las anteriores. Todas las anteriores, o sea, en el sentido de que en lo que se puede resumir es la falta de adecuaciones. Pero aparte de eso, de que hay que conocer bien a los niños. O sea, yo, en mi caso personal, cuando hago un peritaje a un niño o persona TEA, yo llego y lo traslado para... Hay una fórmula muy simple al decir lo que es el FODA. Ver cuál es la fortaleza, la oportunidad, la debilidad que tiene ese niño o esa persona. Desde ahí yo puedo fabricar un perfil. Y ese perfil, claramente, el profesor, para poder sacar el mejor provecho del niño, tiene que conocerlo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que también, lástimamente, los sistemas escolares que tenemos, la cantidad de alumnos, es un poco complejo que nosotros podamos individualizar a un niño, adecuar, comprender, apoyar, sistematizar. O sea, si yo llego y hago un cuadro clínico de 40 niños o 30 niños, imagínate el trabajo que es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá también las comunidades escolares tienen que tratar también de fortalecerse, pero también fabricar músculo. ¿Qué es lo que significa? Músculo académico. O sea, el seguir aprendiendo, el seguir formándose. Hay cursos en Senadi que son gratuitos. O sea, en el sentido que perfectamente se puede, alguien que quiere perfeccionarse, perfectamente lo puede hacer. Ir a su centro de salud, ir a los COSAM, que también ellos pueden hacer ciertas capacitaciones. Entonces, por tanto, acá creo que
la forma en la cual se tiene que enfrentar esto es primero la adecuación. Y la adecuación también tiene que ver con algo muy anterior, que es la voluntad. Ya no estamos ya en los tiempos de sancionar, sino que estamos en los tiempos de liderar. O sea, en este momento no hay que vencer, hay que convencer, que es muy distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, cuando tengo una comunidad bien afiatada, una comunidad fraterna, una comunidad inclusiva, una comunidad en la cual realmente quiere que el niño aprenda, va a buscar la fórmula. Y eso tiene que ver con la adecuación. Claramente. Ricardo, ¿cuál sería lo que, dentro de tu expertise judicial, lo que se repite más en estos casos cuando terminan en sanciones o en expulsiones? O sea, partamos de la base de que desde el punto de vista de la judicialización, a nosotros nos ha tocado ver bastantes casos en distintas áreas, pero lo que más se repite, lo más cotidiano, por así decirlo, es precisamente los problemas que se generan en el aula. Y esto es precisamente también por la masividad. Estamos hablando, tal como decía James, estamos hablando de que en sistemas públicos tenemos cursos que pueden bordear los 30, 40 niños, donde existe una comunidad educativa muy grande y obviamente también hoy por hoy, y también como lo decía James, estamos hablando de que la intensidad del conocimiento, del estudio y del raciocinio de lo que es el autismo nos lleva más de 10 años, en Chile al menos. Entonces, precisamente nos podemos enfrentar a una situación que si hace 10 años en un curso de 30 o 40 niños teníamos 2 niños con el diagnóstico, hoy nos enfrentamos a que tenemos 10 niños con el diagnóstico. Obviamente eso tiene un correlativo de complejidad al momento de llevar el análisis precisamente que tiene que tener cada uno de los niños neurodivergentes, entendiendo también la lógica que saliéndome un poco de lo judicial, precisamente la determinación de los grados de cada uno de los niños neurodivergentes también tiene una relevancia y eso precisamente influye en si un niño requiere algún tipo de asistencia, una necesidad educativa especial, y bajo esa lógica y bajo ese prisma nos enfrentamos también que la oferta educacional para los niños con necesidades especiales educativas es muy baja, es casi limitada. Y si nos abocamos derechamente, porque las necesidades educativas, las necesidades especiales educativas pueden ser muy amplias, pueden ser de distinta índole, pero si nos abocamos precisamente al TEA, existe muy poca oferta para los niños que puedan tener un grado, entre un grado 2 y 3. Por tanto, eso implica que incorporar a un niño, por ejemplo, un niño grado 3, que pueda tener problemas tan complejos como no hablar, problemas de control de esfínter, un sinnúmero de problemas que son muy complejos. Insertarlos a un sistema educativo sobre la base de existir muchos niños neurotípicos, por cierto que va a generar un conflicto, por cierto que va a generar un problema. Ahora, la ley TEA, que nace en el año 2023, que tiene una marcha blanca para un proceso de adecuación de los establecimientos educacionales, tiene una complejidad bastante alta. Establece un sinnúmero de derechos, establece un sinnúmero de obligaciones, pero precisamente en el caso de los establecimientos educacionales públicos, por ejemplo, no establece un análisis presupuestario que permitiría precisamente a los establecimientos educacionales públicos adecuar a sus profesionales y capacitarlos en la medida de lo que corresponde. Por ahí nace también la necesidad, desde el punto de vista personal, de crear esta fundación, en la lógica de poder quizás tomar una bandera de lucha y en aquellos casos en los que precisamente no se están adecuando los protocolos que deben adecuarse. Bueno, si no se pueden adecuar desde el punto de vista estatal, vamos a tener que tratar de hacerlo compulsivamente por vía judicial. Es la única forma que veo hoy por hoy de tratar de generar algún halo de protección para los niños neurodivergentes.
Y a propósito, Ricardo, James, respecto a la comunidad escolar, ¿cómo se resguarda niños, docentes, asistentes de la educación, sin terminar excluyendo al estudiante neurodivergente? ¿Por qué se los pregunto? ¿Por qué? Porque acá una auditora, Sandra, dice que es profesora y nos cuenta que fue golpeada por un niño TEA. Sé que hay una disparidad entre ambos, pero los golpes igual duelen y no tengo forma de hacer valer mis derechos. Cuenta por acá Sandra a través del WhatsApp de la radio. Pero, ¿cómo resguardamos a la comunidad escolar sin terminar excluyendo al estudiante neurodivergente? Ricardo. Sí, el planteamiento que plantea la auditora es real, o sea, es una situación que uno no puede desconocer. Y por ahí, insisto, vuelvo a la lógica del deber que tienen los establecimientos educacionales precisamente en poder educar a sus profesionales. Es decir, en el caso concreto que plantea, por ejemplo, la auditora, desconocemos si esa conducta que llegó o derivó en un acto de agresión nace de un acto de regulación. Por cierto, es lo más probable que sea así. Pero, ¿por qué llega a ese proceso de desregulación el niño? Y eso parte de la educación que deben tener precisamente la comunidad educativa que está a cargo de los niños. No hay que olvidarse que el establecimiento educacional tiene un deber de garante respecto de los niños. Por tanto, si tenemos y contamos dentro de la comunidad educativa con niños neurodivergentes, de los cuales precisamente tiene que hacerse el análisis de por qué llega a una situación de agresividad, se tiene que tomar el camino previo, preventivo, es decir, tomar los caminos para que no llegue a esa instancia. Y eso parte de una educación que debe implementar precisamente los establecimientos educacionales. Hay una parte que plantea James que es muy real y efectivamente parte de la voluntad. Tiene que existir una voluntad, pero también no podemos tratar de echar una culpa completa al profesorado que hace un sacrificio y un esfuerzo muy grande para poder llevar a cabo los protocolos y los programas educativos con una cantidad de alumnos importante y que precisamente se pueden generar estas situaciones. Es totalmente entendible, es totalmente racional lo que plantea, pero obviamente esto parte de una fase preventiva y que eso no se puede descartar, no se puede analizar no se puede ver al niño neurodivergente con la mirada de un niño neurotípico. Y para poder llegar a ese análisis es precisamente el proceso de educación que deben tener ellos también. Insisto, no los culpo, sino que es parte de este proceso de adecuación, de cambio de mentalidad y tratar de precisamente llegar a la inclusión real y efectiva. James. Mira, partamos que hay que ver si realmente tiene TEA o no. Eso es lo primero. O sea, el TEA es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico en el cual varios profesionales argumentan desde su área que sí tiene TEA. El que confirma es el neurólogo. Porque hoy en día yo puedo argumentar de que muchas personas pueden decir que sus hijos son TEA, pero no tienen un diagnóstico. Y el diagnóstico como tal lo entrega el neurólogo y ese diagnóstico pasa por la CONPIN, o sea que sanciona y que realmente certifica que hay una condición de TEA. Eso también tiene que ver también con que hay apoyos 1, 2 y 3. Como bien dice Ricardo, es súper complejo hoy en día que padres inserten a sus hijos cuando ya hay apoyo 2 o 3, porque siempre el apoyo 2 o 3 tienen que ver con varias comorbilidades anteriores, no verbales, control de esfínter, pero aparte de eso, movilidad, hay ciertos pensamientos que claramente no son muy estructurados, son sensibilidades muy altas, o sea, son hipotónicos. Entonces, si se ve de ese punto de vista, claramente acá lo que hay que buscar es que posiblemente, y vuelvo a repetir lo mismo, es la adecuación. Ahora, para poder entender el tema del TEA, claramente yo tengo que tener personal capacitado, pero acá también hay algunos conceptos que se ocupan en algunas escuelas que son tener referentes TEA, o sea, tener personas específicas que tengan habilidades blandas para poder controlar las crisis de los niños. No es fácil adecuar y controlar una crisis, porque eso también puede ser un desgaste para uno, pero también puede ser un riesgo para el otro. Entonces es ahí en donde también
tenemos que ver también de que el TEA tiene que ser intervenido por neurólogo, posiblemente con farmacología, por un neuropsicólogo, no solamente psicólogo, porque el neuropsicólogo también ve la etapa del desarrollo a través de la neurología. Y esto es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, por tal, acá falta capacitación, pero también falta posiblemente más personal. Y ese personal claramente tiene que estar capacitado. Hay que también ver de que el neurólogo, son muy escasas la hora del neurólogo, y también yo me atrevería a decir que los neurólogos especialistas en TEA son pocos. Y aparte de eso, que si le añadimos de que el arancel del neurólogo es bastante más alto que otros tipos de especialistas, claramente el acceso va a ser más complejo. Entonces posiblemente el niño puede que tenga ciertos problemas sensoriales y necesite una sertralina, o puede ser que tenga problemas conductuales y necesite una risperidona, pero eso solamente lo puede dar un neurólogo. Claramente. Bueno, queremos también destacar otros mensajes de nuestros auditores. De hecho, Lorena, auditora que nos escucha desde Francia, ella es profesora, trabaja en un colegio privado en el país galo, y como profesora dice, veo que el problema existe acá también. Yo tengo un niño TEA en un curso de adolescentes y hay un conflicto del curso hacia él. El problema es mayor, él es agresivo y conflictivo. No sé si sea por su condición o por la educación de sus padres, pero es un niño difícil. Y con 30 estudiantes nosotros los profesores no podemos dedicarnos a estos niños, sobre todo que el resto de los niños también presentan problemas como dislexia, como hiperactividad y unos cuantos, etcétera, como para poder destacar que también rescatamos la experiencia de quienes trabajan fuera de nuestro país y en donde también ocurren este tipo de casos muy, muy similares. Habíamos hablado, James, Ricardo, respecto al lenguaje, al estigma. ¿Cómo comunicar estos casos en medios como el nuestro, como Radio Bio Bio, sin criminalizar conductas ni romantizarlas? ¿Qué palabras tenemos que evitar, James? Bueno, primero que nada, hay que evitar palabras como el niño es agresivo, el niño es conflictivo, vamos a castigar al niño, lo vamos a expulsar, porque eso finalmente no ayuda. Y no ayuda, ¿por qué? Porque aparte de estigmatizarlo, nosotros también provocamos el estrés parental. El estrés parental es súper alto en los padres. O sea, partamos de que si alguien tiene un hijo TEA y lo voy descubriendo en el camino, yo lo voy descubriendo. Yo no lo sé. O sea, es una... en la parte de salud se contempla que es una enfermedad no transmisible. ¿Qué es lo que significa? Que está incorporada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pasa el tiempo, los padres no saben qué es lo que está sucediendo. Y es por eso que también hay una estadística que los niños TEA recién se están pesquisando los 3, 4 años. Y esto se debería pesquisarse al año de vida. Pero si yo, entre paréntesis, tengo una sociedad que me castiga por tener un niño con hiperactividad o un niño posiblemente que tenga crisis sensoriales, finalmente, ¿qué es lo que yo voy a provocar en el padre? Voy a provocar aislamiento social. Y finalmente, para poder evitar las palabras que nos hieren a nosotros como padres, como que tu hijo es conflictivo, tu hijo es agresivo, finalmente yo me aíslo. Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer, es aislar a los niños, porque finalmente hay que provocar una sociedad en la cual sea inclusiva, pero aparte de eso, de que yo me sienta apoyado. ¿Por qué? Porque el estar apoyado también, y se ha visto, me entrega confort, me entrega empatía, y eso también tiene que ver con la salud mental. ¿Por qué? Porque al final la salud mental va a empeorar si yo me quedo aislado. Y es ahí en donde está la invitación final, de que nosotros tenemos que tratar de ser inclusivos y no provocar un prejuicio hacia el otro, siendo que yo no sé qué es lo que está sucediendo. Ricardo. Concuerdo totalmente con James. Efectivamente, estas palabras, y quizás voy a englobar a un aislamiento precisamente de lo que pasa con los niños neurodivergentes, genera una angustia y una ansiedad no solamente al niño, sino también a su entorno, a su red de apoyo familiar. Lo digo con experiencia y con conocimiento de causa. Yo soy padre de una pequeña princesa con autismo en grado 2.
Fue un proceso muy complejo inicial, desde el momento del diagnóstico en adelante, y viví en carne propia lo que era precisamente sentir esas miradas, sentir ese aislamiento social, sentir esa visión del mundo respecto de, en este caso, y por eso lo visualizo respecto de los padres, esta visualización del niño como un niño distinto, un niño raro, una niña que es distinto a todos los demás que están en el entorno. Eso para los padres es muy fuerte. Por tanto, el masticar este proceso es un proceso muy lento, es un proceso muy complejo, y muchas veces, y nos pasa constantemente, nosotros tenemos una cantidad de usuarios muy grande, tuvimos una explosión muy grande en el periodo 2024-2025, en que muchos padres, más que la interposición de una demanda, la solicitud de interposición de una demanda o de un recurso de protección, muchas veces necesitaban un poco de calma, un poco de apoyo, un poco de sentirse apoyados y decir, oye, pucha, no estoy solo, me voy a sentir apoyado cuando pase algo y tengo una espalda o tengo un apoyo desde el punto de vista legal. Eso es muy relevante porque efectivamente es muy, insisto, muy común, y por eso reitero las palabras de James, que el acompañamiento para las familias es relevante. Nosotros como padres siempre vamos a tener la fortaleza o vamos a tratar de salir adelante de una u otra forma con nuestros hijos. Pero obviamente si tuviésemos el apoyo de la sociedad, por cierto que sería una sociedad mucho más inclusiva, mucho más amorosa, mucho más cariñosa con nuestros niños. Y eso es tan relevante de que estas palabras que pueden herir, insisto, no solamente al niño propiamente tal, que obviamente tenemos que preocuparnos de esto, sino que también todo el entorno y la red de apoyo familiar con la que el niño convive. Si los padres están bien y pueden lograr llevar esto de buena manera, el niño también va a estar bien y va a tener un acompañamiento como corresponde. Y para cerrar brevemente, en un minuto, una pregunta para cada uno. Ricardo, ¿qué vías existen antes de judicializar? Depende de la situación en la que nos enfrentemos. Podemos estar en una situación problemática ante un establecimiento educacional, podemos estar en una situación problemática ante los tribunales de justicia, ante los tribunales de familia, puede ser una situación de un problema, un conflicto que pueda tener un matiz civil. Obviamente existen previas instancias dependiendo de la situación. Si estamos hablando de un tema educacional, obviamente nosotros también vamos a propiciar la situación de una solución previa, una solicitud de mediación, por ejemplo, ante la superintendencia, que permita poder tener una instancia de comunicación entre la familia y el establecimiento educacional. Insisto, nuestra idea no es judicializar todo y entrar en un conflicto con todo, sino que muy por el contrario, solucionar el problema que puede tener un niño en una situación concreta. James, señales de alerta de desgaste en el niño y en la familia cuando la escuela deja de ser o el colegio deja de ser un lugar seguro, ¿qué recomendarías como primer paso de contención? Bueno, un paréntesis. Yo también llegué a este mundo del TEA porque yo también soy padre de un hijo TEA. Claro. Entonces, por tanto, uno como que toma ciertas banderas y uno también entiende la angustia de los padres. Ahora, con la pregunta, primero que nada, la señal de la alerta es cuando los niños tienen cambios conductuales. Tienen cambios conductuales en el cual ya se colocan ya mucho más irritables o se inhiben, o entre paréntesis hay un término que a mí me encanta que se llama la somatoconsciencia. La somatoconsciencia, ¿qué es lo que es? Es lo que yo siento y es lo que yo puedo expresar. Entonces muchas veces los niños no tienen esa propiedad para poder ejemplificar qué es lo que está pasando. Y es ahí donde el padre tiene que estar alerta, o la madre tiene que estar alerta, en el sentido de ver cuáles son los cambios conductuales, y cuando pasa eso, lógicamente consultar a especialistas que ojalá que sean certificados. O sea, esta es una palabra en la cual posiblemente también la pasé con mi hijo, de que personas que sepan. ¿Por qué? Porque si yo pierdo tiempo, claramente hay una capacidad cerebral que se llama la neuroplastía, que es la capacidad de aprender y readecuar mis dificultades y potencialidades cerebrales.
y por tanto si yo pierdo tiempo, claramente ese tiempo puede ser invertido en que mi hijo pueda mejorar. Entonces, por tanto, las señales de alerta cuando yo veo cambios profundos, conductuales, regresiones autistas, consultar. De todas maneras. Bueno, y si usted está viviendo algo parecido, lo importante es no quedarse solo, porque hay que buscar orientación, hay que dejar registros y exigir que se cumpla el estándar de inclusión. Queremos agradecer a Ricardo Mack, abogado de la Fundación Ayuda Legal TEA. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos y saludos también. Y también agradecemos a James La Rosa en el estudio, psicólogo, perito judicial, experto en TEA. Muchas gracias por hablar justamente de este tema. Que gracias a ti, Nicolai. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, recuerden que vamos a estar, por supuesto, y gracias a toda la gente que nos ha escrito a través del WhatsApp de la radio. Así que ahí atendimos algunos de los mensajes. Son muchísimos, pero por supuesto, en honor al tiempo, seleccionamos algunos que son quizás de mayor relevancia y que guardan mucha relación, no solamente con un caso en particular, sino que esta situación se puede repetir. Claro, porque hablamos de inclusión con procedimientos, con reglas, con humanidad por sobre todas las cosas. Y obviamente este caso marca naturalmente un precedente dentro de esta materia. Vamos a las noticias de la información.